Bendiga a todos, hermanos televidentes y hermanos que están esperando estos mensajes. Vamos a se acerca la Semana Santa y este es el motivo para uno buscar las palabras cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario. Y yo voy a exponer hoy la última palabra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a comenzar a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 23, 24. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escogí empezar por ahí porque pienso hablarle de la última palabra, pero para hablarle de la última palabra tengo que hacer un recuento de lo que le pasó al maestro. El maestro fue crucificado, fue martirizado y estaba en la cruz del Calvario, y todo el mundo estaba mirando esa escena. Cuando llegó aquel momento que dice que en la última palabra él dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Esa es la última palabra. Pero yo dije que yo quería hacer un recuento para abundar en esta palabra. Cristo estaba jadeante, estaba suspendido en la cruz del Calvario, estaba clavado, sangraba profusamente, y en ese momento su rostro no se reconocía. Cuando él expira y dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. He querido darle énfasis a esa palabra porque es la última palabra. Pero como le dije antes, cuando se habla de la última palabra, pues muchas personas pues quisieran oír la primera palabra, y pues la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es dirigida al Padre. La segunda: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es dirigida al ladrón. La tercera: mujer, he a tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta: sed tengo. La sexta: consumado es. Y la última: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y dice que cuando dijo estas palabras, dice que hubo oscuridad
hubo temblor desde la hora tercera hasta la novena. Hubo relámpago, hubo muchísimas cosas en ese instante. Y el velo, dice la Biblia, que se rasgó para darnos a entender que Cristo ahora entraba no al tabernáculo hecho por mano de hombre, porque dice que él se rasgó el templo, ese era el tabernáculo hecho por mano de hombre, pero para darnos a entender que estaba entrando al mismo cielo, se rasga ese velo, porque ahora él entra directamente, como dice la palabra. Él entró al tabernáculo no hecho por mano de hombre. Él entra al tabernáculo que está en los cielos, porque hay un tabernáculo en los cielos. Y ese tabernáculo, cuando se hizo el tabernáculo de la tierra, se hizo de acuerdo a aquella medida, para cuando llegara este momento, lo que sucediera en el tabernáculo de abajo era lo que estaba sucediendo en el tabernáculo de arriba. Cuando se rasga el velo, Cristo entra, dice la Biblia, al lugar santísimo, y entra al lugar santísimo con su sangre. La sangre de Cristo no rodó por tierra, ni la pisotearon nadie, porque la sangre de Cristo, él tenía que entrar con su sangre al lugar santísimo y rociar el lugar santísimo, porque eso es lo que hacía el sacerdote de la tribu de Leví, hacía eso. Pero ahora, cuando él entra con su propia sangre, los pecados son perdonados para siempre. Antes se habían puesto sacerdotes, y estos sacerdotes, según la tribu de Leví, hacían sacrificio con la sangre de los machos cabrios, que nunca podían quitar los pecados, pero que sí por un año momentáneamente eran perdonados. Pero hacía falta algo que quitara los pecados, porque simplemente se cubrían. Pero ahora viene Cristo, se derrama su sangre por el precio, y él entra al lugar santísimo, y cuando él entra al lugar santísimo obtenemos la eterna redención. Pero miren esto, y quiero que pongan mucha atención. Cristo no le hizo daño a nadie. Cristo no tenía necesidad de morir en la cruz, pero él murió en la cruz por causa de usted y de mí. Él dice que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Era un sustituto. Él no se puso en el medio, él puso su arma y puso su cuerpo en sacrificio vivo. Pero ahora, cuando él expira, él entra al lugar santísimo. Pero ahora te entra al lugar santísimo con su ofrenda en la mano, la sangre. Él lleva la sangre, entra con su sangre, dice la Biblia. Y aquí Cristo se convierte en un sacerdote según el orden de Melquisedec, no según la tribu de Leví, sino que él viene de la tribu de Judá, de la cual no habló Moisés. Nadie sabía que él venía de la tribu de Judá hasta ese momento, cuando él paga el rescate por nosotros. Y eso me recuerda a mí, porque hay veces que uno trata de explicar las cosas y la gente pues no puede entenderlas. Pero yo me acuerdo que había un boxeador que iba a boxear ese día, iba a pelear y no pudo ir.
Y vino un hombre y dijo, yo peleo por él. Y ese hombre que peleó por esa persona, cuando peleó, cayó muerto en el ring. Ese hombre puso la vida por el otro, un sustituto. El sustituto tiene que morir. El que iba a morir era el que iba a boxear, pero pusieron un sustituto y recibió todos los golpes. Así pasó y así pasó en la cruz del Calvario. Esos golpes molidos por los golpes, esos azotes que le dieron. Antes uno creía que los judíos habían matado a Jesucristo. Antes uno creía que los romanos habían matado a Jesucristo. Pero los que matamos a Jesucristo fuimos nosotros mismos, molidos por nuestros propios pecados. Dice que no había en él hermosura. Pero él hizo eso por amor, para que nosotros entendamos que tenemos una salvación, que podemos estar seguros que eso lo dice la palabra de Dios, que estamos seguros en quién creemos, porque lo que separaba al hombre de Dios es el pecado, y Cristo fue la ofrenda por el pecado. Se constituye el sacerdote y está ahora intercediendo por nosotros al lado del Padre. Pero llegará el día que cuando Él venga, tocará la trompeta y se acabará esa etapa de Él, y ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis 5 que sea la gloria y la alabanza para Jesucristo, porque Dios le da todo el poder a su Hijo. Él decía, ¿cree en Dios? Creed en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pues yo voy a prepararla para donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y esa obra y ese sacrificio sigue vigente, y hoy en día todavía la sangre sigue fluyendo, la sangre sigue fluyendo, perdonando los pecados, porque eso pasa de edades en edades, edades en edades, porque Cristo reconcilió con su sangre lo que se había perdido y unió en el tiempo que Él quería al hombre con Dios. Reconcilió. Hay una reconciliación para que el hombre pudiera entrar al reino de los cielos. Y ahora yo le pido a ustedes que mediten en ese sacrificio, que si usted entiende por qué Cristo hizo ese sacrificio y por qué eso lo dice la Biblia, y por qué dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, que si creyere que en tu corazón que Jesucristo levantó de los muertos, si tú crees que que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ese es el mensaje de la redención, y ese es el mensaje que te trae en esta noche. Y eso terminó su obra en la tierra cuando dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. La última palabra de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios le bendiga.